Hola, es un gusto saludarlas, amigas y amigos. Buenas tardes, días, madrugadas, noches. Bienvenidas y bienvenidos a Contrarreloj. Fernando tiene apagado su micrófono, dijo la introducción muy bonito, pero ni cuenta se dio. Pero sean bienvenidas y bienvenidos. Toda la razón, mi querido amigo. No pude hacer la introducción como debía, pero tú la hiciste de manera ejemplar. Ni modo, Oye, son los de gajes del manera oficio. honorífica, porque tú eres aquí el máster en ese tema. Oye, sí, ya seguramente al rato nos estarán diciendo, es que no se escuchó el intro y demás, y yo venía con todo el punch, pero tú lo hiciste de manera extraordinaria. Oye, Rolando, pues tenemos a otro invitado ejemplar de este programa, ¿no? Sin lugar a dudas, pues nuestro querido profe Cova, bienvenido. Ahora sí traigo abierto mi micrófono. Pero deja decirte una cosa, Fernando. No se necesita escuchar para estar 100% de acuerdo en todo lo que pensaste. Al 100% te felicito porque coincidí en todo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, lo que decía en el micrófono apagado es que tenemos unos temas muy relevantes y pues peligrosos, ¿no? Que de alguna manera ilustran de manera ejemplar a este gobierno y sobre todo este nivel de radicalización que está teniendo López Obrador. ¿No, querido Rolando? Pues tú lo tienes ahí presente, el pulso. Cuéntanos sobre este tema que es muy delicado. Pues mira, hay un atentado directo contra, obviamente, ante y contra el Instituto Nacional Electoral, el cual se ha venido ya manejando de tiempo atrás. López Obrador quiere el INE para poder ellos controlar las elecciones, ser juez y parte en un partido de fútbol. Coloquialmente se diría que fueran los árbitros, los abanderados, bueno, el abanderado, los abanderados, el árbitro y los jugadores de los dos equipos. Así piensa López Obrador y así se quiere apoderar. Hay una embestida permanente contra el Instituto Nacional Electoral que ya escaló dimensiones insospechadas. Hay enorme preocupación porque en el año 2023, es decir, el próximo año, se renueva el presidente, sale Lorenzo Córdoba y a algunos consejeros del instituto. Entonces, a propuesta del presidente y de los diputados, más bien el INE es autónomo y pueden nombrarse, afortunadamente, es decir, que el propio Consejo General del INE elige al presidente y elige a los consejeros. Pero puede haber una presión de los diputados morenistas, a eso me refería, y una presión incalculable de López que nos puede llevar a una inquebrantable institución, más bien a una quebrantable y delicada institución. Y bueno, esto se da porque ahora empezaron al revés, ya están desde lo local hacia lo federal. Y tenemos que el Instituto Electoral de la Ciudad de México está sufriendo una embestida enorme con alrededor de 5 áreas que quieren desaparecer Morena y sus diputados en el Congreso de la Ciudad de México, en la segunda legislatura. Y la propuesta es la siguiente, que 5 áreas del Instituto Electoral pasen a manos directamente del gobierno capitalino. Como sabemos, queridos y queridas amigas y amigos, tenemos una bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México que busca acabar con esa autonomía que tiene el instituto. Porque yo pregunto, y les pregunto al profe y a Fernando, ¿cuándo ha hecho bien algo Morena que no sea malintencionado? Es decir, todo tiene un trasfondo, tiene un problema de raíz que ellos buscan sacar siempre raja y ventaja. Prueba de ello es que el área más importante, que es el área de auditoría y fiscalización del propio instituto, se la quieren llevar directamente al gobierno capitalino y si eso se da, desgraciada y lamentablemente tendríamos un instituto que es completamente inservible y tendríamos un instituto que ya no tiene caso de hacer elecciones, ya mejor que designen al candidato de Morena a la jefatura de gobierno para que sea el nuevo regente o regenta, ¿no? Entonces, yo creo que veo un peligro desde lo local que va a ir escalando a lo federal y que tenemos un problema donde hay una intromisión permanente. ¿Qué piensas, profe Fer?
Te escucho, Fernando, me permites, tú manda. Profe, adelante. Gracias. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es muy difícil decirle a alguien que está haciendo mal cuando haciendo las cosas mal tiene el poder. Uh-huh. Nos guste o no, Morena es un partido extraordinariamente bueno para hacer daño con difamaciones. No necesita afirmaciones. Y la oposición no sabe hacer daño ni siquiera con filmaciones. De verdad, de verdad. La función de un partido que de suyo traiga cierta perversidad, el que sea el que me digas, pues es tomar el poder y controlarlo lo mejor posible. Uh-huh. Entonces, aquí siendo honestos, no me preocupa la intención de Morena, me preocupa la reacción de la oposición. O sea, es Morena, hay una rémoras del Verde que tiene la gobernatura de San Luis Potosí, el PES que ya murió pero ahí tiene la gobernatura de Morelos y el PT que ni pinta. Pero el PAN, PRI y PRD, que son partidos se supone más estructurados, es lo que a mí me preocuparía. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? O sea, Morena lleva su intención, eso es claro, ¿sí? Pero criticamos la intención de Morena o la desatención de la oposición. Y sobre todo, no lo vamos a tocar en este programa, pero estamos a 2 semanas de las elecciones estatales, que nos van a dar mucha luz para el 24, independientemente del Estado de México del año que entra. Pero ¿qué va a hacer la oposición para este tema que acabas de poner tú en la mesa, Rolando? Esa sería mi pregunta. Te escucho, Fer. Vaya, pues es que, a ver, esta administración, lo que hemos estado observando es que de entrada ha olvidado cualquier piso de legalidad que de alguna manera la democracia había venido construyendo, ¿no? O sea, tenemos una democracia pues joven, incipiente, que tenía que pues solidificarse, tenía que apuntalarse, pero que pues estos personajes de alguna forma han tratado de ir destruyendo, y sobre todo lo han venido haciendo a través de la captura de un instituto, que esa es la intención, capturarlo, deslegitimarlo, y de alguna manera nosotros construimos instituciones y leyes para darle un piso de legalidad, pero ellos han olvidado ese piso de legalidad y están haciendo todo para sabotear y evadir todos aquellos instrumentos democráticos que los llevaron al poder. Y creo que también algo ocurrió en este camino. La llegada al pluralismo democrático no consolidó el Estado de Derecho ni la defensa de las instituciones que hacen posible ese piso de legalidad. Por eso teníamos que perfeccionar la democracia y sus instituciones, que de alguna manera teníamos que pues cobijar y solidificar. Y era un proceso, pero estos han venido a destruir pues todo ese andamiaje. ¿Por qué? Porque de alguna forma, primero, se adjudicaron el hecho de que con el 2018 llegó la democracia. Pero no fue así, es una larga transición que a lo largo de la historia recogió las voces de la mayoría. Hoy estábamos comentando, Rolando y Marieto, sobre el proceso de democracia en México a partir del fraude de 1988 y todo lo que eso conllevó, o sea, las elecciones de Estado, la maquinaria propagandística, los recursos, y tal parece que esa fecha y todas las fechas anteriores pues están de vuelta, han regresado, y eso es justo el problema. Morena es una máquina de propaganda que lo que pretende hacer es capturar a las instituciones democráticas que los llevaron al poder. ¿Por qué? Esa era la pregunta. Pues porque quieren permanecer en el poder. Pero también creo que de fondo hay algo que hemos comentado aquí en este espacio que tiene que ver con el resentimiento. Esta administración se mueve bajo un resorte, y ese resorte es López Obrador. Y el resorte de López Obrador es un resorte plagado, configurado, diseñado a través de un componente esencial, casi del 90%, de resentimiento y venganza. López Obrador quiere cobrarse lo que para él fue el mito fundacional de 2006, y para ello está moviendo todo
intentando, desde luego, destruir al Instituto Nacional Electoral. Yo así lo veo, no sé cómo lo vean ustedes. Es muy preocupante porque empiezan desde lo local para después seguir a lo federal. Esta iniciativa ya se está discutiendo y puede pasar con la mayoría que tiene Morena, y eso es muy preocupante, porque entonces la regenta tendría el control directo de las áreas del Instituto Electoral. ¿Qué hace un instituto autónomo en manos del gobierno? Si por ellos fueran, y López Obrador, el propio colegio electoral regresaría a la Secretaría de Gobernación y el propio titular de ese colegio sería Manuel Bartlett, y siendo secretario de Gobernación, como la caída del sistema del 88, que se le robó el triunfo legítimo a la oposición, y seguramente veremos un asunto de enorme preocupación, de enorme coyuntura, porque tendríamos esas áreas, parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, incrustado en la propia Secretaría de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, con el porro de Martí Batres. El porro de Martí Batres, junto con el Mosh y otros actores como Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, participaron en la huelga de aquel entonces que Zedillo mandó la Policía Federal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, son totalitarios, dictatoriales, porriles, y buscan agandallarse directamente la Ciudad de México de forma permanente, y es un ejercicio y un medirle agua, como se dice coloquialmente, a México. Aquí en México, medirle el agua a los camotes, porque están midiendo a ver de qué forma se puede llegar después del ejercicio en la Ciudad de México al ejercicio federal. Y esto nos da luces expresamente de determinar entonces cuál será el futuro del Instituto Nacional Electoral. Afortunadamente, a lo largo de los años, y que nos costó muchos años, se fueron robusteciendo las instituciones en México. Y una de ellas, indudablemente, es el Instituto Nacional Electoral, que es tan sólido que es muy difícil mermarlo y atacarlo. Porque justamente se preveía o se veía un presidente dictador que pueda agandallarse el propio instituto. Miren ustedes, en el 2006 nuestra democracia todavía no estaba sumamente consolidada, ni el Instituto Nacional Electoral, como hoy ya lo está. Y si hubiese llegado en ese entonces López Obrador, que estuvo a nada, para ser exactos, de 500 000 de votos para llegar, hoy tendremos el tercer periodo de la presidencia de López Obrador y sumido en una Venezuela del Norte bastante marcada. Eso tenemos que agradecérselo al entonces candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y hoy pues tenemos que agradecerlo que llegó nada más en este periodo y que ya las instituciones están más sólidas. Pero es muy preocupante porque ellos son gángsters de la política, saben perfectamente cómo mover masas, todo lo reflejan a nivel de votos, todo lo ven como masa electoral, al viejo estilo de Mao Zedong en China. Son gángsters y mafiosos de la política y de lo electoral. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, dijo que López Obrador era el jefe de la mafia electoral total, y no solamente de la mafia electoral, yo creo que de otras mafias, pero más adelante hablaremos de ese tema. Y me preocupa porque no son bien intencionados, y todo lo que hacen, lo hacen para andallarse, para ganar, para superar, para evitar procesos engorrosos, porque no les gustan los contrapesos, no les gusta la democracia. Indudablemente a López no le gusta que alguien le diga qué hacer, y si por él fuera, se estaría eternamente, mientras tenga vida, al frente de la presidencia de la República, previamente ya empobrecido en lo absoluto el pueblo mexicano, porque esa es la fórmula populista del Grupo Puebla y del Foro de San Pablo: empobrecer para perdurar, empobrecer para ganar, empobrecer para lograr, y eso no lo debemos de perder de vista.
amigas y amigos, y me preocupa mucho, pero la solidez del INE está blindado contra gángsters de la política. López Obrador es un gángster de la política, es un gángster electoral. Profe, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo te diré una cosa, primero sí quisiera hacer una presión en cuanto a la elección del 2006. Yo sí creo que ganó Felipe, estoy cierto que ganó, pero creo que hay que darle primero un enorme reconocimiento a Víctor González Torres. El 90% o el 99% del voto que tuvo Víctor González Torres en esas elecciones son los mismos votos que perdió López Obrador. ¿Sí? No cuestiono la campaña, bueno, sí cuestiono la campaña de Felipe, me dejó mucho que desear. Su administración no, pero la comunicación de su administración sí dejó mucho que desear. Sí coincido con Rolando en las circunstancias, pero mi tesis sigue siendo la misma, no ha cambiado. O sea, ¿qué va a hacer la oposición para poder contrarrestar y poder enfrentar esas circunstancias? O sea, yo no veo una oposición vigente, y no lo digo yo, lo dice cualquier programa noticioso al que entremos. Bueno, lo acabamos de ver ahorita ya con el pobre de Alito, ¿no? Calladito se hubiera visto mejor que con la frase esa que ya lo va a inmortalizar de que a los periodistas no se les mata a balazos, sino se les mata de hambre. Eso se llama fuego amigo, señores. Que se lo haya filtrado lo tenía guardado en el corazón. Pero esas cosas no las sabe hacer la oposición. Acá de haber 2 casas del hijo de López Obrador. Otra de la hija del secretario particular de López Obrador. Todos en Houston, ¿eh? O sea, no compran casas en Cuba. Pero si no saben atacar eso, me preocupa más que sepan defender al INE. Esa es mi preocupación. Que coincidamos, qué bueno. Pero ¿cuáles son las estrategias? No las ocurrencias. ¿Cuáles son las estrategias de la oposición? Esa es mi preocupación. Pero termino para que nos dé tiempo a tocar los otros 2 temas. Particularmente me interesa el de los cubanos. Sí. Pero los escucho atenta y respetuosamente, señores. Gracias. Pues vaya asunto del INE, y creo que pues todavía seguiremos hablando más adelante de este tema. Pues mientras tanto vamos a una pausa para arrancarnos con nuestro siguiente tema, que vaya que también es muy polémico, muy complejo, muy preocupante y sobre todo muy doloroso. Amigos, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta nuevamente aquí en Contrarreloj. El siguiente tema tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el nivel de infiltración, tiene que ver con el nivel de letalidad, tiene que ver con el nivel de violencia. Vaya, que uno abre los periódicos todos los días, digo, para algunos que todavía leemos los periódicos impresos, pues es una masacre. O sea, no hay día en donde no ocurra algún tipo de noticia donde esté involucrado el crimen organizado. Desde la campaña electoral de Tamaulipas, la de Américo Villarreal y el dinero que recibió su hijo a través del Rey del Huachicol, a quien por cierto mataron a balazos, y su hermano se tuvo que ir a refugiar a Estados Unidos bajo protección de la DEA y del FBI, y que ha venido revelando información contundente que simple y sencillamente con eso valdría lo suficiente como para quitarle el registro a Morena y meter en un proceso a Américo Villarreal. Pero aquí lo reciben en el Senado, le levantan la mano, sale Olga Sánchez Cordero, la super exministra de la Suprema Corte de Justicia, la supersecretaria de Gobernación, a reírse de todos los mexicanos y promoviendo a este infame en cuanto foro con recursos del erario. Luego, de ahí al tema del asesinato de un niño en Fresnillo, la balacera donde vemos a niños de una escuela primaria agazapados para protegerse de las balas, los videos que circulan de los grupos criminales donde pues
hay un desmembramiento, una vorágine salvaje, atroz. El presidente diciendo, pues también aquí respetamos a los criminales, respetamos a los perpetradores, porque son humanos, porque tienen derechos. Vaya, yo no sé si en la masacre que hubo recientemente en Estados Unidos, una declaración así de Biden o de Trump, ¿qué hubiera pensado el pueblo de Estados Unidos al respecto? O sea, no me imagino a un presidente en Estados Unidos o en Canadá haciendo semejante declaración, y aquí no pasa absolutamente nada. Nos hemos acostumbrado, pues, a este nivel de violencia y sobre todo a este nivel de declaraciones del presidente, porque hay que decirlo, quien lleva la estrategia de seguridad es López Obrador, ¿no? Y quien toma las decisiones es López Obrador. No es el secretario de la Defensa, no es la Marina, no es el secretario de Gobernación, es el presidente de la República. No sé cómo lo vean ustedes, Rolando. Sí, sí, Fer, mira, se trata de lo siguiente. Ahora que desgraciadamente sucedió, y qué triste la masacre de estudiantes en una escuela primaria, bueno, high school de Texas en Estados Unidos, donde mueren y pierden la vida, pues una decena de estudiantes, arriba de la decena. Me gustaría preguntar y ver si Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, imagínense que hubiese dicho que el que perpetró y el que realizó los asesinatos, pues que también es ser humano y que había que abrazarlo y que había que apoyarlo y defenderlo. Pues no, eso solamente sucede en México, en la comedia trágico musical que tenemos de presidente un sinvergüenza, un gángster de la política, que su único objetivo es obtener más votos y seguir engañando a más incautos, a más ingenuos, para que él o su partido político se perpetuara en el poder. Según los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay una enorme preocupación de varios periodistas, entre ellos Héctor de Mauleón, que hizo una pieza de inseguridad soberbia que se las recomiendo en Latinus. Existe una masacre cada 24 horas en México. Nada más en los primeros 4 meses de este año, de este gobierno, se han realizado más de 150 asesinatos de este tipo. Y López Obrador en las mañaneras diciendo, ahí están las masacres, y sacando una sórdida sonrisa y riéndose escandalosamente. Se ríe de la gente, se ríe de la desgracia y se ríe de los deudos. 82 asesinatos en promedio al día. Nada más el 1 de mayo tuvimos el día más alto de lo que va del gobierno, con 102 homicidios dolosos. En 10 meses, es decir, de este año y el año pasado, se han realizado alrededor de 5,000 hechos atroces. ¿Qué son hechos atroces? Desmembramientos, degollando gente, y así una serie de largos, etcétera, de varios videos de gente que inclusive un cártel de la droga le corta el corazón a los policías ministeriales o los de la Guardia Nacional, y le sacan el corazón y se lo comen de forma sangrienta. Y por eso tenemos 520 fosas clandestinas en México. Más de 100,000 personas desaparecidas en lo que va de este sexenio. En el sexenio, como a López Obrador le gustan mucho las comparaciones y siempre le echan la culpa de todo a Felipe Calderón, porque obviamente a Peña no lo toca por el pacto de impunidad, quiero decirles que según las estadísticas, con Felipe Calderón teníamos 8 desapariciones al día, con todo y la guerra que ellos mismos criticaron, que era la única forma que yo conozco posible de atacar a la delincuencia organizada y arrestar y aceptar golpes directos. Y hoy los timoratos hay que recomendarles una canasta de producto de Bachoco para que lo hagan. Con López Obrador tenemos 25 desapariciones al día.
vemos con serias problemáticas que ya llegamos casi a los llevamos 120,499 homicidios dolosos en el mes de abril. Yo creo que ya vamos a llegar sin ningún problema entre 130,000 y 135,000. Existen 35,000 homicidios dolosos cada año y este gobierno ha tenido la característica de contar con el día más violento de todos los tiempos, con la semana más violenta de todos los tiempos, con el fin de semana más violento de todos los tiempos, con el mes más violento de todos los tiempos y con el año más violento de todos los tiempos. Pero vemos al secretario de la Defensa penosamente siendo un guiñapo de López Obrador y desgraciadamente teniendo un bajo perfil, diciendo que la instrucción del presidente López es contener a los delincuentes hasta donde más puedan y que no pueden actuar porque también son seres humanos, inclusive siendo delincuentes, y que respetan los derechos humanos. Tanto al secretario general de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y como al timorato, cobarde, inepto, ineficaz, ineficiente y mediocre presidente López Obrador, tendríamos que regalarles cajas enteras de producto bachoco para que puedan enfrentar, como lo hizo Calderón valientemente y hasta el propio Peña, a los delincuentes y al crimen organizado. Ellos ya saben que el presidente los deja actuar. Ellos ya saben que López prefiere abrazos y no balazos. Ellos ya saben que el presidente declaró que también son pueblo y que también son seres humanos y que también los van a defender. El crimen organizado y todos los homicidios y todos los delitos del índole de esa característica de violencia se han roto los récords y tenemos una desgracia en México que está ardiendo y está ardiendo completamente porque les faltan producto bachoco a estos gángster, en especial de López Obrador, el gángster de la política. Profe, pues ahí están estas declaraciones fuertes de Rolando, que yo comparto, comparto en muchos aspectos, sobre todo en la voluntad política de resolver este tema, aunque también creo que el asunto del narcotráfico nunca se va a acabar, o sea, el consumo de estupefacientes. Tienes una población en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? O sea, no solamente Estados Unidos, pero Estados Unidos es un gran mercado de cerca de 40 millones de consumidores. Pues es complicado dejar ese mercado solo, pero al menos sí contener, ¿no? Al menos sí tratar de disuadir, de disminuir el nivel de violencia criminal que existe y sobre todo de atrocidad, horror, terror que infunden estos grupos, y frente a un presidente que ha moderado su ataque contra estos personajes que más bien los ve como aliados. ¿Tú cómo lo ves? Mira, es difícil no coincidir con los enfoques en cuanto a la severidad de la crítica, pero sí también no es menos preocupante, porque tú mencionaste con mucha conciencia social el asesinato de Caleb. ¿Quién es Caleb? Pues Caleb es una persona que cometió el pecado de tener 3 años, de ir a los brazos de su madre, de entrar a la iglesia, ¿sí? A los 3 años, y bueno, pues los tipos que andaban persiguiendo al fulano, que no se sabe el nombre del niño, pero no sabe el nombre del fulano que hirieron en el hospital, en el hospital, en la iglesia, y que además de todo, debe de estar preso, bueno, o en el hospital, pero en condición de preso, pero no se sabe su nombre, no se conoce su rostro, no se conocen sus fotos, no se conoce nada. Y yo creo que el gobierno de Fresnillo sabrá el por qué usa esa estrategia. Mi preocupación sigue siendo la misma. ¿Dónde están las reacciones del Senado? ¿Dónde están las reacciones de los diputados?
¿Dónde están las reacciones de los diputados locales de la oposición? ¿Sí? Donde inclusive apoyando, porque recordemos que en Fresnillo hay un hermano de Monreal, ¿eh? Es un Monreal el que está en la presidencia municipal de Fresnillo. Como apoyo al presidente municipal, exigirle que tenga que demostrar y decir, porque el fulano al que lo balacearon, no lo balacearon unos desconocidos, ¿eh? No lo balacearon unos desconocidos, ¿eh? Entonces, ¿por qué no apoyar a veces a la misma Morena a que se vea motivada a cumplir con sus funciones? Díganme ustedes un solo diputado, un solo senador, un solo diputado local de la oposición que enarbole y sobre todo que defienda y abrace una bandera tan sensible. Estás hablando que ese niño que fue asesinado de 3 años, digo, no estoy diciendo que nos enseñen la foto del niño balaceado, pero sí me gustaría conocer la cara de ese angelito en términos de cómo era antes. ¿Dónde está la oposición haciendo eco de esta herida social tan brutal que existe? En serio, ¿dónde está? Luego, hay que recordar otra cosa, Fer y profe. Miren, cuando ingresó López Obrador a la presidencia, pidió 6 meses para disminuir los índices delictivos. Después, al ver que no podía y que estaba el incapaz de Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy tiene una licenciada en Ciencias de la Comunicación, Rosicela Rodríguez, que pues es una figura decorativa, igual que Olguita Sánchez Florero, que la mencionaron ustedes, las extinta secretaria de Gobernación. Después pidieron 1 año y medio para acabar, López así lo dijo. Por ahí andan las grabaciones. Ya llegamos a los 3 años, casi 5 meses de gobierno, casi vamos a arañar ya el 4.º año de gobierno, y no hay nada. No es casual, y lo denunció Ricardo Anaya, que antes de cada proceso electoral le manden mensajes a los delincuentes como en clave o como de conciliación para decir que se portaron bien al día siguiente de la elección. Porque los delincuentes están operando en los estados donde hay elecciones a favor de Morena, porque saben perfectamente el narcotráfico mexicano que la mejor forma para poder operar es que haya un gobernante de Morena. Irma Vizcaíno en Colima es la prueba fehaciente de que ya quería renunciar porque ya no puede con el crimen en Colima. Y ese es el ejemplo de todos. Con Julio Menchaca en Hidalgo, si es que gana, se va a ir a meter el crimen organizado peor de lo que ya estaba. Y en todos los estados que pueda ganar, se va a meter el crimen organizado. En los 6 estados. Ajá, en Tamaulipas hubo disminución con Cabeza de Vaca. Podrán decir lo que quieran de Cabeza de Vaca, pero logró los índices delictivos disminuirlos. En Puebla, ¿qué tenemos? Cuando estaba Rafael Moreno Valle, los índices estaban disminuidos. Llega Barbosa, Miguel Barbosa, y se asesina a una activista maravillosa, con muchos sueños, con muchas metas, un feminicidio de nombre Cecilia Monzón, el fin de semana pasado. ¿Hasta dónde vamos a tener periodistas asesinados? ¿Se mata la verdad asesinando periodistas? ¿Hasta dónde vamos a tener protección al pueblo en general? López Obrador dice que los delincuentes también son pueblo, pero el verdadero pueblo es el que exige que efectivamente tengamos resultados contra los índices delictivos, que no los asalten a los mexiquenses y a los de la Ciudad de México en las zonas peligrosas, en las combis, que se suban ampones a asaltar a mano armada en el pasaje, en las carreteras, que ya no se puede circular en las carreteras porque tenemos ampones vestidos de guerrilleros despojando camiones y autobuses de sus pertenencias a las personas. El caso de Veracruz es otro caso escandaloso con el insultante gobernador Cuitláhuac García, que está más preocupado por robarse el dinero del acuario de Veracruz, de la Plaza Acuario, que era un patronato y que era exitosísimo el modelo y que ya lo expropió,
que verdaderamente combatir a los delincuentes. Y sale al día siguiente López Obrador a decir que es un gobernador consentido y que le tienen absoluta confianza y que y que él lo apoya en todas sus decisiones. Ese es el nivel. Como dice Héctor de Mauleón, queridas amigas y amigos televidentes o cibernautas, eso quisimos, eso tenemos, siempre dice Héctor de Mauleón. Pues bueno, ahí está. Yo nada más quisiera concluir con este asunto, a reserva de que el profe, si tiene algo más que comentar, me lo diga. Pero quisiera pues decir que estos personajes, estos criminales, han encontrado la violencia como un mecanismo para propagar el mensaje de terror, ¿no? Pero no es el único mecanismo que han encontrado. También han encontrado el mecanismo de financiamiento de las campañas. Dan lana para las campañas políticas, interfieren en los procesos de selección de candidatos, intimidan, cooptan y coaccionan a candidatos, a operadores políticos y hasta votantes. La pregunta que hacía el profe hace unos minutos era, ¿y dónde está la oposición? Y eso es gran parte de lo que me preocupa, porque no podemos, nada más por señalar que la oposición, por ser oposición, no va a estar exenta de también un nivel de colusión con estos grupos criminales. Me queda muy claro que hay niveles y hay una dimensión en donde quizá puedan guardar un poco más el decoro en algunos casos. Lo cierto es que Morena se ha despachado con la cuchara grande y ya no tiene ningún empacho en salir y decirlo, o en salir y apoyar, o en salir y mencionar que quieren pactar con ellos ya de manera pública. Esto yo no recuerdo que se hubiera hecho con anterioridad. Rocha, gobernador electo del estado de, se me fue el nombre del estado de donde está Rocha, Sinaloa, ajá, declaró que pues él, para, digamos, minimizar el impacto del crimen, había que sentarse a negociar con ellos. El problema no es tanto la negociación, sino qué se obtiene a cambio de la negociación. Porque si hay acuerdos, que digo que siempre los hay, de alguna manera, no necesariamente sentándote con ellos, sino enviando mensajes, tomando decisiones en función de la estrategia de seguridad, a fin de cuentas, si hubo un pacto, ¿cuál es el beneficio de ese pacto? Porque yo no veo que, al menos en los hechos, el pueblo mexicano se esté beneficiando, al menos en contener el nivel de violencia, y que si ya el crimen organizado está directamente poniendo y quitando candidatos, colocando operadores políticos y hasta movilizando el voto, como se vio en la elección del 2021, sin ningún tipo de consecuencia, entonces lo que nos espera para 2022 y para 2024, pues ese es el mismo esquema, y eso es muy peligroso, porque se están convirtiendo en amos y señores de muchos gobiernos municipales cada vez más, y también de distintos estatales. Yo todavía tengo cierta esperanza, porque no todo el territorio mexicano es narco, y no todos los políticos se dejan llevar por este canto de las sirenas. De alguna manera eso me anima, y por eso también considero que no es un estado fallido, sino hay zonas en donde está fallando el estado, pero que de cierta forma, si no se detiene este cáncer expansivo, puede de manera inmediata extenderse a otras áreas en donde antes no había ningún tipo de violencia. Pero bueno, así, ¿ibas a decir algo, Rolando, o ya nos pasamos al siguiente? Sí, ya nada más muy breve. Es que mira, si llegase a ganar más gubernaturas en esta elección Morena, como veo el caso probable de Hidalgo o de Quintana Roo, por la... Oaxaca, Rolando, Oaxaca también. Oaxaca, y por el capricho de Leslie Hendricks, la de Quintana Roo del PRI, de no querer apoyar a Laura Fernández, Morena ya casi gobernaría 20 gubernaturas. O sea, estamos hablando que nada más les faltarían 12.
Entonces es muy peligroso que un partido de esta naturaleza, narcopartido y narcogobierno, empiecen a tomar posiciones, porque en Michoacán, por ejemplo, también otro inoperante, pues tiene todo el estado sumido en delincuencia, porque no puede y porque hay masacres y porque existe una serie de delitos que pues él no puede perseguir, que es el gobierno federal, ¿no? Y yo creo que esa es la tesitura y esa es la preocupación, porque cada vez que llega un gobernador de Morena al poder, ¿qué es lo que pasa? Pues Alfredo Ramírez Bedoya, por ejemplo, en Michoacán no ha podido con el paquete. Pero ¿qué pasa cuando se incrusta un nuevo gobernador? ¿Ya se fue el profe? Sí, que Te lo dije. creo que su vecino ya no le. Entonces, cada vez que llega un nuevo gobernador de Morena, se incrusta el crimen organizado. Así es, querido Rolando. Pues vamos a una pausa para cerrar ya con el siguiente tema que tiene que ver con Cuba la Bella. Amigos, vamos a una pausa y volvemos. Pues estamos de regreso en su programa favorito y vamos a hablar de los médicos cubanos. Yo sé que este tema ya lo hemos tocado en otros programas, lo han estado escuchando de manera permanente, que casi como diría el clásico, ya chole con los médicos cubanos, pero no es cualquier cosa. Fíjense que el día de hoy, como ustedes saben, este programa es grabado y lo grabamos en esta semana. El día de hoy hubo una conferencia de prensa, un evento muy importante en el Hotel Casablanca, en La Fragua, en la colonia tabacalera, organizado por un grupo de personajes interesados en lo que está ocurriendo en México y en Cuba en torno al tema de los médicos cubanos, que es una forma de esclavitud y miseria, pero que también es una forma de movilización y estrategia y adoctrinamiento electoral. Y hoy estuvimos allí en este evento escuchando testimonios bastante reveladores y preocupantes, y pues me gustaría cederle el uso de la palabra a Rolando, quien tiene un poco más información al respecto de dónde se iba a hacer originalmente, qué pasó, qué ocurrió y por qué terminamos donde terminamos. Mira, hubo una serie de inconvenientes que el gobierno mexicano estuvo boicoteando el evento de las ONGs, específicamente de la Fundación Internacional para la Libertad y de la organización Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, un español muy destacado, donde tenemos expresamente que ya estaba contratado el museo, que está enfrente de la Alameda Central, que es el Museo de Memoria y Tolerancia. Ya estaba contratado para hacer un evento donde asistiera la gente y participaran los medios de comunicación. Y de último momento, por instrucciones de la propia Secretaría de Gobernación, derivado de una amenaza del Partido Comunista Mexicano que ya ni existe y que solamente son 10 pelados para boicotear el evento, el propio museo se comunica a Gobernación y Gobernación le dijo: tú no puedes hablar del presidente López Obrador y no puedes hacer ese evento. Entonces el museo se deslinda al cuarto para la hora y manda a la porra toda la organización contratada por Javier Larrondo. ¿Qué pasa? Que entonces hay una serie de actividades que se tienen que hacer y entonces Marieto Ponce, coorganizador del evento, amigo nuestro, decide hablar directamente con el dueño del Hotel Casablanca, efectivamente en la Fragua número 7, enfrente de casi del Iste de la subdelegación, y amablemente el dueño decide abrir el hotel. Y nada más participan medios de comunicación. Afortunadamente, gracias a esta censura, llegaron todos los medios, desde Latinus, Reforma, El Universal, Excelsior, la revista Heraldo, Proceso, Infobae y muchos más, llegaron a denunciar esta circunstancia y a decir cómo se estaba presentando.
Y ya en el evento, el propio Javier Larrondo, presidente de PD, de esta organización internacional, presentó una serie de testimonios de médicos cubanos, donde no solamente son explotados tipo esclavitud, sino que se meten directamente con la familia. Si un médico cubano desea desertar, la familia se queda sin derechos y le congelan todo el poco dinero que se junta con estas pseudomisiones cubanas. Previamente, antes de salir a cualquier lugar, son adoctrinados por el Partido Comunista Cubano y les dan una serie de cursos a los médicos de cómo adoctrinar, de cómo convencer a la gente del presidente en turno del país. Ya lo hicieron con Rafael Correa en Ecuador, ya lo hicieron en Haití con el entonces dictador, ya lo hicieron en Bolivia con Evo Morales y ya obviamente lo hicieron en Venezuela con Hugo Chávez, porque el creador de esta figura y de esta organización y de esta estructura propagandística fue Hugo Chávez en contubernio con Fidel Castro Ruz. Ambos seguramente se están retorciendo en el infierno por sus situaciones que cometieron. Pero lo lamentable de esto es que, por ejemplo, el gobierno cubano cobra alrededor de $1,000 y tantos a los gobiernos, casi 210,000 pesos, y solamente le da $400 a los médicos. No les permiten, que es alrededor de 8,000 pesos. Es decir, ellos se llevan una tajada de 210,000 pesos, alrededor de esa cantidad, y solamente les permiten 8,000 pesos a ellos cobrar. Lo cual, para todo lo que hacen y la labor, hay gente que no ve a su familia, no ve a sus hijos en años, porque están enclaustrados, están reprimidos y están esclavizados a las órdenes del gobierno cubano. Pero lo patético es que no les dejan llevar pasaportes. Miren, ya regresó el profe Cova. Bienvenido de nuevo, profe Cova. Andabas perdido en Babilonia. Hay que pagar el internet, amigas y amigos. Queremos hacer una colecta para que el profe tenga un mejor internet. No, fíjate que no es cosa mía, es cosa de mi vecino. Yo pensé que era un agente responsable y lo pagaba. Voy a tener que colgarme de otra persona, Chihuahua. Ya no puedo confiar en nadie, la verdad. Y no, entonces, estos médicos cubanos no pueden sacar del país ni llevar ningún tipo de título, ningún tipo de documento que avale su profesión, mucho menos apostillado. Porque eso significaría que se van a ir. Si tú te vas, se meten con tu familia, la atacan y le llaman desertor, le congelan todo el poco dinero que tú les mandes y no le permiten salir de la isla nunca más si tú te vas de desertor de médico cubano. Y los ejemplos sobran. Existían y existen una mafia cubana que ya se está replicando en México, porque lo que buscan es adoctrinar y decir, llenar de silla de ruedas, llenar de medicamentos, llenar de tratamientos y decir, no se te olvide que Andrés Manuel López Obrador te lo dio. Pero eso no es todo. Cuando es un tratamiento directo o específicamente complicado, como es cáncer o diabetes, alguna enfermedad que requiera mayor hospitalización y mayor tratamiento y por supuesto mayor cuidado, los médicos cubanos no lo atienden ni lo dejan pasar y no les importa, porque su objetivo es darles paracetamol, atender, adoctrinar y decirles, ahí te van las muletas, ahí te va la silla de ruedas, no se te olvide que Andrés Manuel te lo dio. Y ese es el objetivo y así surgió en Venezuela. Y hoy tuvimos testimonios de varios médicos donde directamente que los médicos han vivido atrocidades de problemas de lesa de humanidad del gobierno dictador de Miguel Díaz-Canel. Y para eso fue López Obrador, para hablar directamente con Raúl Castro. Ya ven que dizque dio la alternancia a Díaz-Canel, que es de su mismo grupo y que lo protege.
y que llevan años inmersos sin tener un proceso democrático. ¿Y qué mejor ejemplo para López Obrador? La dictadura castrista de más de 60 años, donde han sometido al pueblo a base de hambre y a base de dolor. Y por eso López Obrador le encanta la idea de traer 500 médicos cubanos, porque quiere llegar a convertirnos no México, no Venezuela del Norte, sino Cuba del Norte. Y creo sinceramente que este es el primer paso, porque vienen a atender a personas enfermas, sí, pero vienen a adoctrinar, y ellos mismos lo dijeron hoy en el evento. Y además los tratan directamente como esclavos del régimen cubano. Entonces, hoy fue un evento maravilloso. Ahí van a ver las entrevistas que le hicimos a Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, perdonen ustedes el Spanglish. Y bueno, toda la parte que tiene que ver con lo que sucede con los médicos cubanos. Pues así está, querido Rolando. Profe, si quieres externar tus puntos. Si me da tiempo, me gustaría, porque definitivamente yo estoy muy preocupado por los enfoques de Rolando. Y te voy a decir por qué, Rolando. Yo quiero que tú me digas en dónde dijo el López Obrador que les iba a dar apoyo a los médicos cubanos para trabajar. ¿Tú crees que les va a dar medicinas? ¿Crees que le va a dar material quirúrgico? ¿Que les va a dar equipo médico? ¿Que les va a dar gasas y todo ese material quirúrgico que se requiere? ¿Que les va a dar camas a los enfermos, cobijas? No, patrióticamente el presidente de la República, en un sistema de total austeridad, está mandando a los médicos cubanos sin nada. ¿Qué les van a dar? Nada. ¿Qué les van a apoyar? En nada. Sí, o sea, eso es ser patriota, eso es cuidar el dinero del pueblo. ¿Se van a morir muchos? Pues sí, porque ¿de qué manera los van a poder curar los cubanos? Pues de nada, ¿no? Ahora, ¿para qué quieres que certifiquen sus documentos si no tienen con qué curar a la gente? ¿Para qué quieres que sean médicos de veras capaz de que los van a rebasar las de intendencia? Con todo respeto lo digo para las señoritas de intendencia. Una persona de intendencia, a base de estar trabajando en un área, la que me digas tú, pues aprende los términos del área, sea teatro, sea medio hospital, sea despacho jurídico, lo que sea. En ese sentido, yo digo, ¿para qué preocuparnos ahora? Se murieron 4,800 médicos, y la oposición no está diciendo nada de eso. 4,800 médicos se murieron. Primer lugar en médicos muertos en la pandemia. Y si eso no es suficiente para que la presidencia de este país reconozca la entrega, porque el tema es que ahora los han atacado, los están atacando, ¿sí? ¿Sabían ustedes que cobra más un nini que un médico en su servicio social que hacen? Cuando tienen que ir a provincia, a algún hospital que los mandan ahí 6 meses a dormirse junto a los muertos a veces, junto a los muertos, porque no les dan nada. Ese es el gran tema. Y sí exhorto a mi amigo Rolando que en este momento diga, si es cierto, no les van a dar nada. Tú dijiste medicamentos, no creo. Te voy a decir por qué. Ya no nos va a dar tiempo. Pero acuérdense que Birmex reprobó como proveedor del Seguro Social. De los 60 puntos, no completó ni 14. De los 60 puntos que pedía el Seguro Social. Y nada más que hay que recordar que Birmex es la responsable de haber dado las vacunas aquí en la Ciudad de México. ¿Ok? Y no calificó en el Seguro Social. Si no calificó y entre los mismos de Morena reprueban a los de Morena, esto es gravísimo, O sea, no se vale. ¿Qué pasó? Pues que no se... Acá ya saben, ¿no? Entonces, señores, no se preocupen. Los médicos cubanos van a ir patrióticamente sin nada. No van a cobrar porque el dinero se les deposita en Cuba. No cobran los médicos cubanos aquí en México. No van a la raya ni nada de eso. Y patrióticamente no les vamos a dar ningún medicamento, sino al tiempo. Al tiempo lo vamos a ver. ¿Sí? Porque lo que pasa es que también no sean encajosos. Aparte que les dan trabajo, quieren que les den material para trabajar. Pues oigan, entonces
es como si a un cuate le dan trabajo de albañil y después todavía le van a dar los tabiques, le van a dar el cemento, le van a dar la varilla. Pues ya es mucha pedidera, ¿no creen? Quedémonos con esta reflexión y ya sin decir babosadas ni nada, sí debemos de recordar el tremendo asesinato de un niño de 3 años en una iglesia. Lo demás sí nos podemos seguir burlando y choteando de las desgracias de nosotros. Finalmente también nosotros padecemos la falta de medicamentos. Gracias, señores. Así es, profe, pues ya nada más para concluir, hay que recordar a nuestros amigos que Cuba tiene 3 entradas de recursos. La primera son los barriles de petróleo que le enviaba a Hugo Chávez en una cantidad pues bastante considerada. Con la llegada de Maduro esa cantidad mermó bastante, más allá del 40%, lo cual significa una entrada menos de ingreso. La otra tiene que ver con las remesas y la otra tiene que ver con estas expediciones médicas que son formas de esclavitud, de la cual el gobierno se hace de bastantes recursos, que oscilan entre los 8,500, la cantidad era millones de dólares, entre 8,500 y 11,000, mucho más que el ingreso que tienen por turismo, ¿no? Que eran datos que daba Javier Larrondo, que comentó Rolando hace unos minutos. Entonces, vaya que sí es un tema importante para el gobierno cubano y pues el presidente López Obrador ha decidido apostarle a ese régimen caduco, liberticida, que ha llevado a la miseria y al suicidio a miles de millones de cubanos que huyen de manera constante de su propio país. La tiranía socialista no es la utopía de Castro, sino el infierno que planifica esta represión y potencializa el liberticidio. Pues así está, queridos amigos. Pues no sé si quieran agregar algo más, Rolando o profe Cova. Si no, pues aquí dejamos este programa. No, nada más agradecerles la lección que aprendí hoy de ustedes dos. Suerte para la próxima. Les deseo de corazón a más de una de las personas que conozco que ojalá les caiga un médico cubano. Gracias, cuídense. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigas y amigos. Nada más recordarles que nos pueden seguir en @Rolando la Nota en TikTok, en Twitter y en YouTube. También donde sube contenido, y a mí me pueden seguir en @GaloValdez en Twitter, YouTube y en mi página de Facebook, Fernando Galindo. Ahí también subimos contenido, estén pendientes y nos vemos todos los miércoles en La Antítesis con Marieto Ponce y Rolando la Nota de un servidor, y los jueves en La Caminera con un servidor. Nos vemos y los dejamos con nuestras siguientes secciones. No se las pierdan, van a estar muy, muy buenas. Hasta la próxima. De las acciones de AMLO con respecto a las misiones bélicas, le voy a dedicar unas palabras para que veamos la intervención de su gobierno en estas misiones. El gobierno desembolsó $10.750 por cada médico. El médico cobraba $400 en mayo y 324 más si terminaban los 3 meses y llegaba a Cuba. Le confiscaban el pasaporte, todos ellos tenían el pasaporte confiscado aquí. No podían llevar los títulos, no ha habido la denuncia de que los médicos cubanos en México no tenían el título. ¿Por qué no tenían el título? Porque no se lo permiten. Porque si dejas al esclavo que salga con un título y pasaporte, se te escapa. Y todos ellos, los que dejaron unas decenas de ellos con los que teníamos además contacto, les aplicaron la ley de los 8 años. Esto es lo que el gobierno de México auspició y quiere volver a repetir. O sea,
Realmente México, con 305.000 médicos, con 200.000 en la salud pública, es decir, un pool de 100 y pico mil médicos para poder meter en la sanidad pública y darles condiciones que están esperando decenas de ellos, decenas de miles de médicos mexicanos están esperando por entrar en la salud pública. Realmente el gobierno de México necesita 500 médicos, solamente la cifra ya es ridícula. Frente a 305.000 decir que es imprescindible 500. Por favor, esto es una... Nos quieren engañar y nos quieren meter al monstruo dentro. Y además lo quieren hacer en base a la esclavitud. No se dejen engañar. Pueblo de México, no se dejen engañar. Y les voy a meter otra perla también, porque no solamente en esto está involucrado en las misiones médicas Andrés Manuel López Obrador, también ha propuesto a una persona para dirigir la OPS. Bueno, y esta persona tiene una relación con Juan Felipe Molina Leza, que era el máximo responsable de la misión médica en esclavitud completa y total que se dio en Brasil. Tanto es así que está siendo sometido a un juicio que ha sido muy complejo para que se pueda someter a un juicio a la OPS, porque ha sido tan grave y tan flagrante la trata de personas que viola los tratados internacionales, y los jueces, al final, por unanimidad, han decidido que se le puede juzgar a la OPS. Y el seno donde se está juzgando es ya en un tribunal de Washington. Bueno, pues este señor, que es un imputado, funcionario de la OPS, que hizo una misión en esclavitud, que hizo todo eso que hemos estado hablando, resulta que es el marido de Nadine Gassmann. Nadine Gassmann es la persona que Andrés Manuel López Obrador ha propuesto oficialmente para que dirija la Organización Panamericana de la Salud, la misma organización que está siendo sometida a juicio, donde el marido de Nadine está como uno de los principales imputados. Yo respeto muchísimo a cualquier persona, y a Nadine Gassmann no tengo nada en contra de ella, y seguramente sea una persona muy cualificada. Ya bastante tiene con tener ese marido. Pero claro, el conflicto de intereses que se genera cuando Nadine Gassmann es propuesta para dirigir la misma entidad que está siendo juzgada y donde el mayor imputado es su marido, señores, ¿lo ven claro o no lo ven claro? Esto es una jugada que es totalmente ilegal, antiética, no nos cabe en la cabeza, salvo que quieran tomar posesión de la Organización Panamericana de la Salud. Pues sí, se lo confirmo. Esto fueron órdenes de Raúl Castro, porque así me lo dijeron desde dentro del propio régimen. Raúl Castro le propuso la idea a Andrés Manuel López Obrador en el verano de 2021. Y Andrés Manuel López Obrador nombró a Nadine Gassmann como candidata. Así es como juega el equipo de los fascistas. Así es como está jugando. No de la izquierda, de los fascistas. Bueno, no quiero extenderme más, pero quería pasar por todo eso para que vieran todos los datos y las realidades de lo que son las misiones médicas cubanas. Muchas gracias. Amigos de Contrarreloj de RIC TV, pues tenemos aquí a los organizadores, en especial a la Organización Internacional PD, que es la que tiene que ver directamente aquí en México cómo se están dando ese fenómeno de los 500 médicos cubanos que próximamente van a venir, que es verdaderamente preocupante, el nivel de esclavitud, por supuesto, y el nivel de la dictadura cubana con el pacto que tienen ya directamente con López Obrador. Por lo cual me encuentro con Javier Larrondo. Javier Larrondo, presidente de PD Internacional. Platícanos, Javier, tu opinión de la llegada de estos 500 médicos cubanos aquí a nuestro país. Bueno, esos 500 médicos cubanos se van a producir en las mismas condiciones que llegaron los 585 a la Ciudad de México, condiciones de esclavitud, sin títulos académicos, con los pasaportes confiscados, con el 6% de lo que México pagará por cada uno de ellos. El 6% va para el médico, el 94% va para el régimen cubano, es decir, una situación de esclavitud tremenda que estamos denunciando y hemos demostrado, que ya Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, la CIDH, numerosos organismos ya han verificado que se produce
la esclavitud moderna, estas misiones. ¿Cuánto le paga el gobierno de México a la dictadura cubana por estos médicos? ¿Y cuánto recibe realmente el médico cubano? Eso es impresionante la cifra. El gobierno de México pagó a los 585 que ya estuvieron ahí. A cada uno de ellos, por cada uno de ellos se gastó $10.750. El médico cubano recibió $400 en el bolsillo y 325 si terminaba los 3 meses y regresaba a Cuba. 725 de 10.750. ¿Tú crees que México esté en condiciones de poder seguir recibiendo, o cuál es tu opinión del presidente López Obrador específicamente, para recibir a estos médicos cubanos? O sea, es una cuestión, muchos analistas aquí en México dicen que vienen a adoctrinar y con un dogma muy específico del Partido Comunista Cubano. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Vamos a ver, se producen todas esas situaciones porque van en estado de esclavitud absoluto. Piensa que si ellos en cualquier momento los declaran desertores, infractores, etcétera, etcétera, el gobierno cubano, pierden a su familia durante 8 años. De manera que vienen en una situación paupérrima de derechos. Entonces hacen lo que sea y se dan esas circunstancias. Esas personas que vienen en estado de esclavitud alteran las estadísticas médicas, hacen injerencia política y labor política. Es verdad que eso se da. Pero lo más importante es que vienen en estado de esclavitud, y eso un gobierno democrático, un estado democrático, como es México, con la tradición de México y con la lucha por las libertades que hay en México, no puede tolerarlo. Esa es la parte fundamental en la que nosotros nos enfocamos. Justamente hay un ataque permanente del presidente López a la democracia, al Instituto Nacional Electoral, que es el órgano específico para hacer las elecciones. ¿Tú crees que México pueda correr la misma suerte del gobierno venezolano al gobierno cubano? Bueno, en realidad la primera batalla, la gran batalla perdida es cuando la libertad de expresión retrocede por las amenazas y por una situación de inseguridad y una creciente expansión del gobierno tapando la boca a muchos sectores. Ese es el primer paso. Si la sociedad civil no da el paso adelante y se enfrenta a eso y defiende su libertad de expresión y sus derechos, el siguiente pasa de una manera que esas sociedades no se enteraron y de repente tenían una dictadura sobre su bota y 5 millones de personas saliendo de ellas, ¿no? O sea que sí hay un peligro. Ya ha empezado algo que puede derivar en eso en México, y por lo tanto yo creo que el pueblo de México tiene que efectivamente tomar un pie al frente y defender sus derechos. ¿Sí? Muchas gracias, Javier. Estoy con Marieto Ponce también, que fue parte de la organización de este evento, de las misiones cubanas. Marieto es, aparte de ser empresario, es un mexicano comprometido con las causas sociales y gran empresario, y está con nosotros. Marieto, ¿cuál es tu opinión específicamente de lo que está haciendo López Obrador y bueno, tu participación en este evento? A mí me gustaría ser muy breve. El evento estuvo increíble. Quiero agradecerle a Javier la información que nos trajo. Y pues yo repito sus palabras: contra la información y contra los datos duros no hay ideología que valga. Ese sería como el mensaje que quiero mandar. Y yo estoy de acuerdo con Javier. Como sociedad tenemos que dar un paso al frente y no permitir que se recorten nuestros derechos en la más mínima proporción. Necesitamos defendernos. Sé que a veces da miedo, pero mejor ahora que cuando ya tengamos la bota del tirano en la cabeza. Pues miren, venimos al evento sobre las misiones médicas cubanas, de la farsa que significa estas acciones que está emprendiendo el gobierno de López Obrador. Me encuentro aquí con Irving Gatell, analista internacional, especialista en política exterior y sobre todo un gran conocedor de la política mexicana. Irving, un gusto saludarte. No, al contrario, el gusto es ¿Qué opinas de lo que está haciendo López Obrador de la llegada de los 500 médicos cubanos? Bueno, mira, la verdad es que opino que es algo muy lógico. O sea, ya se conocen las filias de López Obrador en este sentido, y evidentemente es un mecanismo por medio del cual está regalándole dinero al régimen cubano a costa de promover y hacer funcionar este esquema de esclavitud. O sea, algo aberrante, algo que nada más va a ahondar en el desprestigio de México ante el mundo, que ahorita es terrible.
pero en realidad es algo muy lógico. O sea, yo personalmente no esperaba algo distinto de él. O sea, su afinidad con el régimen cubano, su admiración con este tipo de autoritarismos es tal que, bueno, lo de menos es apoyarlos. Y por supuesto va a estar siempre ese rumor de que está pagando facturas, ¿no? Porque al final de cuentas sí es altamente probable que haya sido apoyado financieramente por todo el bloque bolivariano y pues tenga ahora que retribuirles. Se entrevistó con Raúl Castro y parecía niño con juguete nuevo. Ahí se le veían las fotos, muy contento, saludando a su ídolo y que ya no alcanzó a Fidel. Pero ¿tú qué opinas de ese pseudo admiración que tiene López Obrador del régimen cubano, de los demás de 60 años de la dictadura castrista? Mira, esto siempre trae su farsa. O sea, claro, no, bueno, puede estar feliz ahí sentado con Raúl Castro, puede declararse el admirador que quieras de Fidel y de todas maneras prefiere que sus hijos vivan en Estados Unidos. O sea, eso siempre hay que llevárnoslo con calma. Mira, el presidente más amigo de Fidel Castro que hemos tenido fue Carlos Salinas de Gortari. Así, punto, para que también te des idea de cómo era el propio Fidel. Entonces, esto siempre en la política nunca te debes dejar llevar por la imagen como tal. O sea, muchas veces sí existe esa fascinación. O sea, esto no significa que López Obrador esté actuando o que esté fingiendo, pero significa que aparte, además de esa fascinación, hay un montón de cosas en las que por supuesto mensos no son. Entonces, o sea, no mandaría a sus hijos a vivir a La Habana, no los mandaría a vivir a Caracas, no los mandaría a vivir en La Paz, prefiere que estén en Houston. Entonces, bueno, así funcionan estas cosas. Es claro el hecho de que López Obrador y todos los populistas comunistoides del iPad y del iPhone de Morena hablan como Carlos Marx, pero viven como Carlos Salinas, ¿es correcto? O como Carlos Slim. Sí, exactamente, o sea, eso es lo que aspira, ¿no? O sea, aquí la idea es muy simple, apréndatela por si algún día la puedes aplicar. Ganar como derechista y opinar como izquierdista. Escribir con la derecha y cobrar con la izquierda. Exactamente, entonces, pues sí, es muy fácil estar involucrado en este discurso porque en realidad no te exige nada, no te exige realmente nada, nada más tienes que hablar, fingir que te solidarizas con la gente pobre y necesitada, y en realidad cuando ya te metes en estos canales de gobierno o en estas rutas de autoridad o en estas complicidades incluso internacionales, pues tienes un montón de posibilidades para realmente vivirla bien, ¿no? Pasarla bien. Entonces te digo, mensos no son, definitivamente. Irving Gatell, Enrique TV, a contrarreloj. Saludos, gracias, gustazo. Muy buenas tardes, estamos aquí con el ex embajador Ricardo Pasco. Ex embajador, ¿qué opina de las misiones médicas aquí en este evento? Se dieron mucha información y datos muy relevantes y me parece que su última intervención pues fue contundente. Bueno, lo importante es lo que aquí se ha expuesto en términos de por qué organismos internacionales múltiples, Naciones Unidas, Human Rights Watch, etcétera, han calificado las misiones cubanas como un esfuerzo de esclavitud humana. Y lo que están demostrando es incluso que el Código Penal cubano refuerza este control político sobre las vidas y la existencia, no solamente de los cubanos, sino de las familias cubanas, las familias de los médicos cubanos. Entonces, yo creo que ha sido muy importante la exposición de la materia. No me cabe la menor duda de que la definición del gobierno de México debiera ser en el sentido de no traer a médicos cubanos a México, precisamente porque se ha mostrado claramente el carácter de esclavitud humana en la era moderna de nuestro mundo.